Buenos días a todas, a todos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas les da la más cordial bienvenida a nuestra plática de los lunes número 30, la cual se denomina Voto en Prisión Preventiva, la nueva dimensión del principio de presunción de inocencia. Y en esta mañana nos acompaña como invitado el maestro Carlos Rubén Eguiarte Mereles, consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Muchísimas gracias, maestro, por estar esta mañana con todas y todos nosotros. Gracias por haber aceptado esta invitación. Para continuar con nuestras actividades de esta mañana, le quiero pedir por favor a nuestra visitadora general para la atención de asuntos de la mujer, a la maestra Claudia Ruiz Coutinho, si es tan amable, por favor, de darnos el mensaje de bienvenida en representación del presidente, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez. La escuchamos, maestra, por favor, si es tan amable. ¿Y Claudia, si nos escucha? Ahí está, ya. Gracias. Adelante, maestra, por favor. Muy buenos días a todas y a todos. Es para mí un honor, me honra mucho el día de hoy, a nombre del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, darles la más cordial bienvenida en este día lunes de inicio de actividades, inicio de semana. También, con mucho respeto, saludo al maestro Carlos Rubén Eguiarte Mereles, nuestro ponente del día de hoy. Bienvenido, maestro, y deseo que esta plática del día de hoy nos aporte mayores conocimientos respecto a este tema importantísimo que es el voto en prisión preventiva. Deseo que para todas y todos los participantes, los que nos encontramos el día de hoy reunidos, sea de mucho provecho y que de esta manera iniciemos con el pie derecho la semana. Muchas felicidades a todos y muchas gracias, Elenita. Muy buen día. Gracias, maestra Claudia. Y pues, para continuar con esta charla, que sin duda va a ser de gran interés para todas y todos quienes vamos a tener el gusto de escucharla, me voy a permitir compartir con ustedes parte de la trayectoria de nuestro invitado de esta mañana. Carlos Rubén Eguiarte Mereles cursó la maestría en Derecho Electoral en la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es maestro en Administración Pública por la Universidad del Valle de México y licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro. Coordinó la obra colectiva Desafíos de la Democracia Incluyente y es coautor de diversos libros en materia de elecciones y procesos democráticos. Ha colaborado en actividades académicas con la Escuela Judicial Electoral y la Sala Regional Monterrey, ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como con organismos públicos locales electorales, distintas universidades y medios de comunicación. Es integrante de la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente, AC Renacido. Actualmente es consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, en donde también se ha desempeñado como secretario ejecutivo y director general. Bienvenido, maestro Carlos, le escuchamos. Muchas gracias, Elena. Muy buenos días. Gracias por tan amable presentación. Gracias a la maestra Claudia Ruiz también por su mensaje. Les pediría que fueran también el conducto para agradecerle al licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ahí en Chiapas, por esta oportunidad para compartir algunas ideas que me parecen importantes pues, en la construcción de nuestra democracia moderna. Creo que es importante el que podamos hacer análisis muy rigurosos de los retos y de los desafíos que enfrenta nuestra democracia y estos ejercicios son muy valiosos para todas y todos. Yo espero que pronto, decíamos que la pandemia nos permita reunirnos personalmente y estar por allá en aquel maravilloso estado, que además tiene un valor muy particular en el caso que hoy abordaremos, porque se trata principalmente de compartir una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que da inicio a partir de una solicitud, un juicio ciudadano de dos chiapanecos que me parece transforman la realidad y la forma en que vivimos nuestra democracia, de manera que
tiene un valor muy particular para la democracia este asunto y ligada con aquel hermoso estado. Bien, pues la idea sería compartir algunas ideas. Yo diría que con toda confianza en el momento que así lo consideren podamos compartir alguna duda, algún comentario. Y de no ser así, quizás al final también podremos abrir un espacio para que cualquier comentario, cualquier reflexión pudiéramos compartirla. Preparé una presentación que quisiera compartir en este momento. Permítame un segundo. No sé si ahí ya vemos bien la presentación, ¿sí? Bien, pues como les platicaba, para dar inicio a esta práctica del día de hoy, la idea es reflexionar en torno básicamente a un expediente, la sentencia que recae al expediente sub-JDC 352 de 2018 y su acumulado, que tiene, digamos, yo lo pondría así como una consecuencia final, como un comentario final, ¿no? La gran conclusión es que redimensiona el principio de presunción de inocencia, un tema fundamental, me parece, para el ejercicio de los derechos humanos, en particular el derecho al voto activo, en este caso, en este momento. Ya veremos más adelante que puede tener efectos todavía más amplios. Evidentemente no podemos hablar de democracia alejada de derechos humanos. Bueno, pues hay un binomio aquí indisoluble. Me parece muy importante el que podamos identificar que el derecho al voto, el derecho en general, los derechos político-electorales son derechos humanos y hay una obligación puntual del Estado mexicano de tomar todas aquellas medidas que sean necesarias para garantizar el libre ejercicio de estos derechos. No solamente decía yo el voto, como derechos político-electorales, pues podríamos hablar también de la libertad de expresión, de la libertad de asociación, que van ligados y que son ejercicios que nos ayudan a construir nuestra democracia y que finalmente nos ayuda también a identificar qué tan sólida es la democracia que vive un país. Recordar que pues las democracias están en un posible riesgo, hay algunos autores que así lo ven, han también cambiado las formas en que se ponen en riesgo las democracias. Hace algunas décadas hablábamos de movimientos paramilitares o golpes de Estado. Ahora podríamos estar hablando de otra forma de ver cómo una democracia puede estar en riesgo, que pueden ser, dice esta obra de cómo mueren las democracias, pueden ser más pausadas, más silenciosas, pero también pueden ser igualmente dañinas. Y por eso creo que es importante el que tengamos la posibilidad de estar midiendo siempre la calidad de nuestra democracia. Hay muchas formas de hacerlo, hay muchos autores que cada uno de ellos podría verlo de manera distinta, pero en todo caso es importante estar identificando de manera permanente cómo vivimos nuestros derechos, qué tanto se respetan los derechos de las personas en general, no solamente de la ciudadanía. Este efecto de responsividad del gobierno, es decir, qué tanta capacidad tiene de respuesta de las peticiones de la ciudadanía. Cómo participa la ciudadanía, hay posibilidades de que participen de manera directa en algún tipo de ejercicios, como el plebiscito, referéndum, etc. El tema de la rendición de cuentas también es importante. En fin, hay una serie de aristas que podemos evaluar en una democracia y entonces identificar si esta democracia es sólida o no. Y esto es importante porque nos puede empezar a prender algún tipo de alerta. Entonces, este es un ejercicio permanente que hay que estar haciendo en nuestra democracia.
Y bueno, pues veíamos en principio algunos riesgos, ¿no? Les planteaba aquí la idea de ver algunos riesgos. En particular, me parece que tenemos que ver de manera muy seria este fenómeno lamentable que hemos visto en los últimos procesos electorales, que tiene que ver con el incremento de los índices de violencia. Es algo que es muy doloroso, es muy, muy delicado, pero me parece que ha transitado ya a un punto en el que se convierte en una amenaza real para nuestra democracia. Y no quisiera meterme mucho en este asunto que ustedes conocen mejor que yo, pero me parece que ya nos estamos acercando a un punto en el que, eh, si vemos algunas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, podríamos estar identificando ya el riesgo de que hubiera algún tipo de eh, responsabilidad internacional del Estado mexicano. Me parece que hay que verlo con mucha seriedad. Esto nos puede estar afectando de manera muy importante. El que una persona decida no participar en un proceso electoral por temor a su integridad física me parecería algo realmente lamentable. Y recordar, bueno, pues que ya hay varias sentencias que, insisto, seguramente ustedes conocen mejor que yo, pero bueno, pues nos dejan ver con mucha claridad la visión de la Corte Interamericana, en el sentido de que un Estado puede tener una responsabilidad internacional cuando se violenta algún tipo de derechos, incluso cuando es perpetrado pues, a manos de algún particular, no por el hecho en sí mismo, sino por posiblemente alguna deficiencia en la garantía, digamos, de la libertad en el ejercicio de estos derechos. Entonces, ya el acaecimiento o la ejecución reiterada de estos actos criminales, pues me parece que empiezan a dibujar ya un contexto delicado que tendremos que ver en los próximos meses y años con mucho cuidado. En fin, no me quiero meter mucho en este tema, sin embargo, lo que quería yo empezar en un contexto de cómo está nuestra democracia, cuáles son estos riesgos que tenemos. Hay otros desafíos muy variados. Yo les diría prácticamente hacia donde volteamos a ver a nuestra democracia, tiene algún tipo de área de oportunidad. Si vemos los costos, podríamos identificar que nuestra democracia es muy cara. Si vemos algunos avances que hay en otros países respecto de la posibilidad de emitir votos electrónicos, bueno, pues es todo un tema, que hay mucho que avanzar y que pasa, por supuesto, por la confianza de la ciudadanía hacia los organismos electorales y para los partidos políticos que por cierto, son los partidos políticos, pues los sotaneros en esta preferencia, de acuerdo con Latinobarómetro, pues son de las instituciones que tienen menos confianza por parte de la ciudadanía, y además México se encuentra por debajo de la media en el hemisferio de mar, que es claro que tenemos todos mucho que avanzar en ese aspecto. Pero también más allá de la parte, digamos, operativa, bueno, pues hay algunos otros retos que tenemos que identificar. Esto pasa por un análisis y por una claridad de la importancia que tiene el voto como la expresión de la voluntad ciudadana en una democracia. Por supuesto, el voto es, diría yo, como la sangre que corre por las venas de este cuerpo democrático, y es evidente que si tenemos alguna deficiencia en la forma en que recibimos o contamos los votos, pues tenemos, por supuesto, una tarea ahí pendiente. Otro tema muy, muy particular y que tiene también una gran área de oportunidad, bueno, pues es el tema de los grupos en situación de vulnerabilidad en materia electoral. Vemos con preocupación todavía la forma en que las mujeres viven y ejercen sus derechos político-electorales. Creo que falta mucho por ejercer. Hemos avanzado en el tema paritario, sin embargo, ya en el ejercicio del cargo me parece evidente que la forma en que una mujer ejerce una responsabilidad no está en las mismas condiciones que un hombre. Ahí hay mucho que construir. Por supuesto, pasa por la forma en que están representadas los pueblos y comunidades indígenas. También la comunidad LGBTI pues tiene también mucho por avanzar en este respeto pleno de sus derechos político-electorales. En fin, pues hay una gran cantidad de aspectos que podríamos estar valorando, pero me parecía importante que compartiéramos estas primeras ideas.
Y por supuesto, pues también un elemento fundamental que es este de la universalidad del voto. Si coincidimos en que el voto es fundamental para nuestra democracia, pues nos podría preocupar que tengamos en México algunas personas que tienen el derecho constitucional y legal de votar y que no puedan hacerlo. Esto es muy delicado en una democracia, y para eso pues tenemos que también tener presentes estas deudas históricas. ¿Qué pasa, por ejemplo? Pensemos en las personas hospitalizadas. Hay personas que están hospitalizadas y que no pueden el día de la jornada electoral salir a ejercer el derecho al voto, y hasta este momento no hay un programa claro, no hay una respuesta clara del Estado mexicano, de las instituciones mexicanas, para garantizarle a esa persona el que ejerce este derecho humano. Igualmente ocurre, bueno, por supuesto, todo el personal médico, ¿no? Todo el personal hospitalario que está atendiendo emergencias y que no puede ejercer este derecho, de manera que ahí se hizo un piloteo el proceso electoral pasado por parte del INE, y en este proceso 2020-2021 no se repitió, de manera que me parece que hay que regresar a ese punto para avanzar en el garantizarle a estas personas el ejercicio de este derecho. Igual pasa con las personas que no pueden desplazarse. Hay países en donde aquellas personas que por alguna cuestión médica, de salud, pues no pueden salir de sus domicilios, y bueno, pues la autoridad electoral podría acudir a esos domicilios con una suerte de urna itinerante o por algún otro mecanismo que podría también ser el electrónico, como ya se usó también para fines constitucionales, para el voto desde el exterior, de manera que podría garantizarse este derecho a esas personas. Entonces, bueno, pues es fundamental este principio de universalidad del voto y, insisto, pues tenemos mucho que hacer. ¿Qué efectos tiene? Bueno, pues por un lado, un efecto, yo diría, como interno, que tiene que ver con la dignidad de una persona, el que pueda ejercer este derecho, pero también tiene un efecto externo, porque el voto de esa persona eh, abona a la legitimidad de aquellas personas que acceden al cargo. Bien, pues digamos, con estos comentarios quisiera yo cerrar una parte como de contexto, insisto, en los problemas que enfrentamos en nuestra democracia, y de manera muy particular este asunto de la universalidad del voto, que me parece pues muy importante. Ahora sí. Bien, pues les decía yo que es fundamental para esta charla el día de hoy tener presente este expediente, sub-JS 352-2018 y su acumulado. Lo que pretende en este expediente, les platicaría de manera muy breve. La parte actora es que el INE le reconozca el derecho a votar. Se trata de dos personas que están en este momento, están recluidas en el centro de readaptación de la MATE, que ustedes seguramente conocerán allá en Cintalapa. Es de acuerdo a esta sentencia, bueno, estas personas tenían 15 años en prisión preventiva esperando ser sentenciados, y piden que se les reconozca el derecho al voto en el proceso electoral del 2018. Se identifica esta doble condición de vulnerabilidad. Son personas que se autoadscriben como indígenas, es de acuerdo bueno, con los criterios no solo de la Corte, también del INE. Hay una condición de vulnerabilidad por el hecho de ser indígenas, pero también la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha identificado como un grupo en condición de vulnerabilidad aquellas personas que se encuentran privadas de la libertad, en particular ellos que no habían sido sentenciados. Y bueno, pues algo que intenta dilucidar esta sentencia es si se violentan esos derechos humanos y qué hacer por una dualidad, digamos, que presenta la propia Constitución en la forma en que debe tratarse estos casos. Me refiero de manera puntual a lo que prevé el artículo 38, fracción segunda de la Constitución General, aparentemente en sentido contrario a lo que prevé el artículo 20
de la propia Constitución. Entonces, lo que intenta la Sala Superior es armonizar estos dos preceptos constitucionales. El artículo 38, fracción segunda, aborda el tema de la suspensión de derechos, en particular prevé esta suspensión a partir de la fecha del auto de formal prisión. Esa es la redacción que tiene al día de hoy, ya me parece ya superada, pero hay una redacción en donde restringe ya o suspende estos derechos político-electorales de las personas que están privadas de la libertad a partir de este auto de formal prisión. Este es un precepto que viene desde la Constitución del 17. Históricamente se había justificado la suspensión del ejercicio de estos derechos. Entonces, hay que tener presente que es una constitución con rango constitucional y que por tanto se había tomado como aceptable, incluso con algunos criterios de la propia Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Digamos, en un sentido contrario, a partir de la reforma penal a la Constitución en el 2008, en particular el 18 de junio de 2008, se publica esta reforma que adiciona diversas disposiciones en nuestra Constitución, pues una reforma de importancia en el ámbito penal, y bueno, incorpora en el artículo 20, en el apartado B, fracción primera de la Constitución General, el principio de presunción de inocencia. Dice textualmente esta porción de la Constitución, que tienen derecho a que se presuma la inocencia mientras no se declare la responsabilidad mediante una sentencia emitida por juez de la causa. Es muy puntual esta redacción, que además es coincidente con la Convención Americana en este sentido, ¿no? De que debe respetarse el derecho o la presunción de inocencia hasta el momento en el que un juez competente declare su responsabilidad. Bien, entonces tenemos estas dos disposiciones, ¿no? Aparentemente el 38 fracción segunda restringe ese derecho, aun cuando no ha sido sentenciado, pero el artículo 20 con la presunción de inocencia pues nos indicaría lo contrario, y ese es el problema que enfrenta las salas superiores. ¿Qué hacer, no? A partir de este punto, en las próximas diapositivas quisiera compartirles algunos elementos que me parece importante que vale la pena pues que tengamos en mente para entender el alcance de esta sentencia. ¿Qué había dicho? Un elemento importante es que había dicho la Corte, entre otras cosas, en la jurisprudencia 33 de 2011, que es, digamos, un criterio que hasta ese momento se había sostenido, es que efectivamente el derecho al voto se suspendía por el dictado del auto de formal prisión o de vinculación a proceso solo cuando el procesado estuviera efectivamente privado de la libertad. Aquí, digamos, sí, la Corte sostiene pues esta restricción constitucional. Sin embargo, si ustedes lo ven con detenimiento, hay un mensaje también de la Corte, o al menos así lo interpreta la Sala Superior, en el sentido de que esta restricción constitucional pues no es absoluta, ¿no? Ok, sí está suspendido este derecho por la autoforma de prisión, pero solamente, eso no lo dice la Constitución, pues la Corte sí lo dice, es cuando esté efectivamente privado de libertad. Es decir, si está purgando ese proceso en libertad, no tendría un impedimento para ejercer este derecho. Este es un tema interesante y veremos cómo más adelante la Sala Superior pues aprovecha, digamos, este pequeño espacio pues para meterse e identificar que esta restricción pues no es absoluta. Otro elemento que vale la pena, bueno, es indispensable tener presente, que también ustedes seguramente habrán celebrado en el 2011 esta reforma histórica al artículo primero, de manera muy particular el párrafo segundo de este artículo primero de la Constitución General, que refiere que las normas relativas a derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Aquí hay un par de principios muy interesantes, por supuesto la interpretación conforme, ya con este nuevo bloque de constitucionalidad.
pero también este principio pro persona, que ya a rango constitucional nos implica obligaciones pues, para interpretar siempre la norma relativa a derechos humanos en el sentido que proteja de manera más amplia a las personas. Entonces, este es otro elemento que por supuesto hay que tener en mente para entender el alcance de esta sentencia. Y bueno, pues después de esto, voltear a ver a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Bueno, el artículo primero de la propia convención, que obliga al Estado parte a garantizar el ejercicio libre de todos los derechos que prevé la propia convención, pero me dirigiría de manera muy puntual al artículo 23, sobre todo el 23.2, que refiere que la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, que refiere a este punto, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente en proceso penal. Es decir, aquí también la convención obliga a que exista una condena por un juez competente en la causa para estar entonces en posibilidad de hacer esta restricción al ejercicio del derecho al voto, que es a lo que se refiere el 23.1, ¿no? Tanto el voto activo como el voto pasivo. Entonces, vemos que se va construyendo este rompecabezas, ¿no? Con la reforma constitucional de 2011 y estos apartados, pues, o este articulado de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también, su artículo 25 prevé con mucha claridad que todos los ciudadanos gozarán sin restricciones indebidas de los siguientes derechos, y bueno, pues el de votar y ser votados, ¿no? Este es otro elemento que hay que tener presente. Y en similar sentido, bueno, el párrafo 14 de la observación 25 del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que señala: si el motivo para suspender el derecho a votar es la condena por un delito, el periodo de tal suspensión debe guardar la debida proporción con el delito de la condena. Dice: a las personas a quienes se prive de libertad, pero que no hayan sido condenadas, no se les debe impedir que ejerzan su derecho a votar. Bueno, pues avances en el mismo sentido. Y un poco más de apoyo, diría yo, finalmente, un poco más de apoyo, regresando, digamos, a la fuente interna, la fuente constitucional. El artículo 17, párrafo tercero de la Constitución General, prevé esta posibilidad, pues, de privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Ahora veremos más adelante por qué creo que es importante en esta sentencia esta visión que rompe con un poco de formalismo. Hay que tener presente también que esta sentencia, de los 7 magistrados que integran la Sala Superior, 4 de ellos votan a favor y 3 de ellos votan en contra. Me parece ambos con razones sólidas, con argumentos sólidos. Sin embargo, al final del día, bueno, pues es aprobada esta sentencia por mayoría de votos. ¿Qué es lo que dice la sentencia? Bueno, pues vincula al INE, esta es una parte central, vincula al INE para que se coordine con autoridades penitenciarias y que implemente antes del 2024, digamos, lo hizo ahora en el 2021, este proceso electoral que concluyó a nivel federal, para hacer una suerte de piloteo y que se pueda verificar cuáles son las complejidades que enfrentaría a nivel nacional en el 2024, ahí sí ya de manera, digamos, universal, para que en el 2024 todas las personas que se encuentran en esta condición, es decir, que están privadas de la libertad, que no tienen sentencia, que puedan ejercer el derecho al voto. Entonces, ya el INE hizo un ejercicio en 5 centros federales de readaptación social, y pues seguramente estaremos viendo en próximas fechas pues algunas de las conclusiones que tiene el INE para ajustar o para promover, digamos, el voto, y que también las personas que estén privadas de la libertad lo puedan hacer de alguna manera informada y razonada. Y otro elemento importante que destacaría de la sentencia es que da vista a las ambas cámaras del Congreso de la Unión. Este es un tema de ley referenda, es decir, me parece una sentencia que obliga un poco a este diálogo entre los poderes, ¿no? En donde me parece que el poder legislativo debe entender la importancia que tiene el ejercicio de los derechos humanos, debe entender que tenemos una deuda histórica con este grupo
condiciones de vulnerabilidad, y que a partir de esta sentencia, que además tiene efectos generales, requiere pues de armonizar estos preceptos constitucionales y que permita, digamos, que coexistan sin que haya este ejercicio interpretativo tan complejo y tan polémico, porque en realidad así lo fue una interpretación compleja, un proceso, digamos, hermenéutico de la sala superior, en donde generó una división muy clara de las visiones de quienes integran la sala superior. ¿Qué decían los argumentos a favor de esta sentencia? Es decir, discúlpenme, vamos a empezar con los votos en contra. Fueron 3 votos, tres magistraturas de la sala superior que votaron en contra. Este voto particular, así se llama, el voto particular de los magistrados que están en contra, ellos cuestionan si se debió desechar en principio este juicio ciudadano, porque no cumplía con algunos requisitos de procedibilidad al tratarse de una pretensión de imposible reparación. Esto es así, o así se expresaba por parte del voto disidente, es que estas 2 personas que estaban presos allá en el Amate solicitaron votar en el proceso electoral de 2018. Sin embargo, esta sentencia se resuelve en febrero de 2019, de manera que ya era de imposible reparación. Entonces decían algunos de ellos, como se hace en todos los procesos de manera regular, era desecharlo porque ya era de imposible reparación. Es decir, lo que solicitaron estos ciudadanos ya no era posible satisfacerlo, ¿no? Entonces ellos decían, podría haberse desechado este juicio ciudadano. Otro elemento interesante es si se acreditó el interés jurídico de los demandantes. Al parecer, digamos, en el expediente no se acreditó que las personas no fueran sentenciados. En particular, me parece que este centro de readaptación es para sentenciados. Ellos decían no haber sido sentenciados tras 15 años de estar en prisión preventiva, y no estaba claro en el expediente en ese momento si habían o no sido sentenciados. También se discutió con mucha claridad si contravenía el criterio de la Corte, ¿no? La Corte sostenía que sí había esta posibilidad de restringir el derecho humano al voto cuando se encontraban efectivamente privados de la libertad, y esta sentencia de alguna manera supera ese criterio de la Corte. Entonces la pregunta, bueno, pues es si la Sala Superior podría contravenir o no esta determinación, esta jurisprudencia de la Corte. Otro de los argumentos de estos magistrados disidentes es si es válido hacer control de convencionalidad respecto al texto constitucional. Es decir, claramente pues hay una restricción constitucional que decían ellos, bueno, pues aparentemente se inaplica este artículo constitucional, y eso pues no es posible, ¿no? Y entre otros, bueno, el artículo 99 de la Constitución, que también no es la primera ocasión que ocurre, pero la Sala Superior en algunas ocasiones, me parece de manera justificada, evita, digamos, la aplicación de este precepto, el 99 de la Constitución, en particular cuando refiere a que las sentencias de la Sala Superior se deben emitir respecto al caso concreto. Esta sentencia tiene efectos generales, efectos erga omnes, es decir, determina a partir de esta solicitud de 2 personas todas aquellas personas que se encuentran privadas de la libertad, ¿no?, sin sentencia, en el 2024 puedan votar. Es decir, no es solamente el caso concreto, sino que tiene efectos generales. Me parece evidente el que se justifica esta característica de la sentencia. Sin embargo, pues puede haber mucha discusión muy interesante al respecto, ¿no? Porque también pasa por la competencia del Poder Legislativo, es decir, hay un proceso legislativo para modificar la Constitución, y en este caso 4 de los 7 magistrados de la Sala Superior pues tomó una determinación que apuntaba, al menos en apariencia, de manera distinta a esta restricción que hemos hablado, que se encuentra en el artículo 38, fracción segunda. ¿Qué dice la sentencia? ¿Por qué llega a esta conclusión de manera principal esta mayoría de magistrados?
En principio determina que la restricción era desproporcionada, que era ineficaz porque no perseguía un fin legítimo. Evidentemente las personas que eventualmente están privadas de la libertad, hay una razón, ya sea a partir de este catálogo, digamos, de prisión preventiva oficiosa o por algún otro motivo, pero no, el hecho de evitar o prohibirle a una persona que ejerza un derecho humano como lo es el voto, no perseguía ningún fin legítimo, es decir, no ayudaba en ningún momento, en ningún punto a que el proceso se llevara de mejor manera. Eh, Más adelante podríamos discutir también qué pasa con los ya sentenciados, si en aquel momento ya personas que han sido condenadas por cualquier delito, si perseguiría en ese momento un fin legítimo, es decir, en apariencia, cuando se purga una condena, bueno, pues se convierte esta restricción como una suerte de pena accesoria que podríamos pensar, podríamos discutirlo, pero en particular soy de la idea de que eh, no construye o no ayuda en este esfuerzo del Estado de buscar la reinserción social de las personas que están privadas de la libertad. De manera que esa es otra discusión, ya las personas sentenciadas que debemos hacer en esos casos. Sin embargo, en este caso puntual, cuando hablamos de personas que están en prisión preventiva, bueno, pues es evidente que no guarda un fin legítimo esta prohibición. Ellos buscan ensanchar el camino para el ejercicio de los derechos humanos porque evita esta imposición de esta pena accesoria que ya comentábamos, que va claramente respecto en afectación pues al ejercicio de un derecho humano. Le da, por supuesto, una nueva dimensión al principio de presunción de inocencia. Creo que tenemos con esta determinación una presunción de inocencia más amplia, más fuerte. Y bueno, pues decía yo que llevamos ya algunos años en particular, bueno, más de 15 años respecto de aquel caso de Hearst contra Reino Unido en Europa, y me parece que era una deuda histórica que tenía la democracia con las personas que se encontraban en estas condiciones. Una crítica, digamos, a esta sentencia me parece que puede encontrarse en la página 44, en donde la propia Sala Superior le da la potestad al INE de que identifique si en esta suerte de piloteo, que valore si el derecho al voto se puede aplicar en el 2024, es decir, ya para la elección presidencial, que se aplique solamente para esa elección en el 2024, o que se aplique también a otras elecciones, dice, de acuerdo a las necesidades y posibilidades administrativas y financieras. A mí no me gusta en particular esta porción de la sentencia porque me parece que las razones que soportan la sentencia tienen que ver con el ejercicio de un derecho humano, que es el voto. Sin embargo, me parece que es de igual importancia si se trata del voto para una presidencia municipal o para una diputación, una gubernatura, para la elección de senadores, diputados federales o el presidente de la República. Es el ejercicio de un derecho humano y le deja abierta la puerta al INE para que identifique entonces, de acuerdo a cuestiones administrativas y financieras, si solamente se les va a permitir en el 2024 votar para la elección presidencial o también para otras elecciones, ¿no? Abiertamente pienso en las elecciones locales, quizás es una visión vista desde lo local, pero me parece que sería importante el que se garantice por parte del INE este derecho, pero para todos los cargos que estén en juego en la elección de que se trate, ¿no? Habrá que estar muy pendientes. Me parece que es un tema que hay que acompañar al INE en este trabajo, que ha sido siempre comprometido con estas causas el INE, en particular con la universalidad del voto, pero me parece que también las condiciones que enfrenta para el ejercicio de este derecho pues no son sencillas. Habrá que estar pendientes de ello. El reto hasta este momento, con algunos datos que dio la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el 2019, es que habría cerca de 210,000 personas privadas de la libertad en el país, y algunos datos apuntan a que cerca del 40% de esas personas no han recibido sentencia.
Estos datos me parece que les falta mucha precisión. No, me parece que también uno de los efectos no buscados de esta sentencia, el que se identifica pues, un problema muy, muy claro, se visibiliza un problema muy claro que sabíamos que ya existía, pero tiene que ver con la prontitud, la expeditez de la justicia en México. En este caso, pues parecería, si es que así fue, pues pensar que una persona esté 15 años en prisión preventiva, pues es totalmente inaceptable, ¿no? En adelante, ¿qué tenemos por discutir? Por supuesto, este tema todavía le falta. El voto en prisión preventiva sigue siendo un tema vigente en la discusión, en su implementación, pero también pone sobre la mesa algunos otros elementos que son también muy valiosos. Uno de ellos tiene que ver con el voto pasivo en prisión preventiva. Podría tratarse quizás de otra omisión administrativa por parte del INE, eso sería una duda, porque en esta sentencia así lo determina, la Sala Superior determina que hay una omisión administrativa por parte del INE, no permitirle votar a las personas que están en prisión preventiva. Yo tendría mis dudas al respecto, particularmente porque había una restricción constitucional que le impedía al INE llevar a cabo este ejercicio. Sin embargo, bueno, pues así lo determina la Sala Superior. Y habría que ver entonces qué pasa, porque el derecho al voto, digamos, tanto activo o pasivo, o sea, votar o ser votado, eh, pues va digamos, de manera indisoluble a la persona, ¿no? Al ciudadano. De manera que pensaríamos que las mismas razones que tuvo la Sala Superior para defender el voto activo, pues podría ser igualmente válido, aunque enfrenta otras problemáticas, para que una persona pueda ser candidata o candidato desde el interior de un reclusorio. Hay que reflexionar sobre el tema del voto activo por parte de personas ya sentenciadas, algo que ya adelantábamos, me parece a mí muy importante. Ver cómo están otras democracias, hay países en donde no importa si la persona ya fue sentenciada y no importa el tipo de delito que haya cometido, en todo caso se le respeta el derecho al voto. Hay otros países en donde depende del tipo de delito por el cual se le haya condenado, en algunos casos sí se le permite votar, en otros no. En fin, y países pues como el nuestro todavía, en donde las personas sentenciadas bajo ningún motivo hasta este punto pueden ejercer el derecho al voto. Y yo voltearía a ver de manera muy, muy clara a la dignidad de las personas, la importancia que tiene para una persona que estamos buscando que logre la reinserción social, el que le reconozca esta dignidad y que se le evite lo que se llama muerte civil por un delito que efectivamente pudo haber cometido, y que también me parece que tiene un interés legítimo en la emisión de su voto, porque finalmente pues, las personas que acceden a cargos de elección popular, bueno, pues podrían estar tomando determinaciones incluso que tengan afectación dentro de su vida, dentro de un centro de readaptación social. Hay que verificar cómo avanzamos en este control de convencionalidad. Claramente no hay, falta que se discuta al respecto, pero pues no hay ahora en este punto el control de convencionalidad sobre el texto constitucional. Tenemos ya dos fuentes a partir de esta reforma de 2011. Cambia nuestro sistema de fuentes, ya no solamente la fuente interna, la máxima en esta pirámide que todos conocemos, donde en la parte más alta está la Constitución. Bueno, pues ahora también lo están los tratados internacionales, pero hay casos como este en donde pues no son armónicos, digamos, algunos tratados internacionales que ha suscrito, que ha ratificado el Estado mexicano con el propio texto constitucional, y habría que ver qué ocurre. Es el caso del arraigo también, que es un tema muy interesante, o algunas otras restricciones que hay a derechos humanos, que sabemos los derechos humanos no son absolutos. Sin embargo, habría que observar con mucho cuidado cuando un derecho humano es restringido.
Pienso también, por ejemplo, en la libertad de expresión, que es muy válido y es muy claro el que encuentre ciertos límites, no es un derecho absoluto, insisto. Sin embargo, bueno, pues habría que estar atentos a dónde se encuentran los límites, que es ciertamente complejo. Y bueno, hablábamos también ya del artículo 99 de la Constitución, en donde habría que verificar pues cuál es el alcance de las sentencias de la Sala Superior. Insisto, ya no en todos los casos ha sido igual, no siempre ha sido una sentencia al caso concreto. Podría poner sobre la mesa otro caso parecido que tuvo que ver con las candidaturas independientes, el proceso electoral pasado, en donde se rompe, digamos, un principio constitucional también, en donde indica la Constitución que el financiamiento público debe prevalecer siempre sobre el financiamiento privado de un candidato, ¿no? Entonces, en este caso, los candidatos independientes pues encontraban esta dificultad, en particular cuando están buscando el respaldo ciudadano, porque no tienen en ese punto financiamiento público, de manera que en este caso sí era necesario que el financiamiento privado tuviera fuera un monto evidentemente pues superior al no haber financiamiento público en su caso, y entonces la Sala Superior pues determina también con efectos generales el que se rompa, digamos, esta regla. Entonces, son excepciones, son algunas excepciones que podemos encontrar en las sentencias de la Sala Superior, pero finalmente ya no van en armonía con el texto constitucional, y me parece que eso pues, amerita pues esta revisión, y por eso hablaba yo de este asunto como un asunto de ley referenda, es decir, como un asunto que requiere un diálogo entre, en este caso, la Sala Superior o en general el Poder Judicial, cómo dialoga con el Poder Ejecutivo para eventualmente llevar en armonía, recordar que algunos, este es un tema de una visión de Sartori, pero una de las formas de calificar las democracias tiene que ver con verificar qué tanta similitud hay entre la norma que hay en un país y la forma en que se viven esos derechos. Si son muy dispares, pues podríamos pensar en que hay una democracia que requiere de mucho trabajo, que falta consolidarse, pero si encontramos que la norma en general va muy en armonía con la forma en que se ejercen los derechos, bueno, pues entonces podemos encontrar una democracia sólida, ¿no? Entonces, creo que tenemos que trabajar en muchos sentidos hacia allá, hay mucho por hacer. Les decía yo, de forma, no solamente hablando ya de las personas que están privadas de la libertad, sino también hablábamos del tema paritarios, estamos hablando de que las mujeres ya pueden acceder a cargos en igualdad de circunstancias que los hombres. Eso es todo un tema. Por supuesto, la representación indígena, donde también nos hace falta avanzar en todo el país. Los derechos de la comunidad LGBT, TTIQ+, que falta también ver la forma de garantizarles a las personas integrantes de la comunidad que vivan y ejerzan sus derechos político-electorales con toda libertad. En fin, hay muchos desafíos en esta democracia y bueno, pues este es solamente uno de ellos. Hasta ahí les comparto este código QR. En este código QR, si lo escanean, pueden encontrar la versión digital de este libro. Es una obra que edita el Instituto Electoral del Estado de Querétaro y que cuenta con las plumas que me parecía que había que invitar. Es decir, está, por ejemplo, el magistrado Felipe de la Mata, que es el magistrado ponente de esta sentencia, junto con Rosalia Bustillo también, que escribe en otro ensayo, que es proyectista de esta ponencia del magistrado de la Mata. También escribe el magistrado Fuentes Barrera, que en ese momento era presidente de la Sala Superior y que vota en contra, de manera que encontramos estas dos visiones dentro del tribunal, pero también está incorporada una visión académica con doctor Pedro Salazar del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Fabiola Martínez, que es una constitucionalista,
también abordamos desde el punto de vista administrativo. Es importante la visión del INE, por eso participa también la consejera del INE, Dania Rabel. En fin, pues es una obra muy breve, pero que me parece que para quienes pues estén interesados en seguir avanzando en el estudio de este tema, pues podrían encontrar algunos argumentos pues escritos por quienes han sido protagonistas de este tema. De manera que pues son ya 9:52. Si les parece bien, pues les propondría terminar aquí con mi intervención y agradecerles, por supuesto, la atención, agradecerles su tiempo, agradecer el espacio a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas por esta gran oportunidad de compartir algunas ideas con ustedes, esperando que la hayan encontrado interesante. Y si hubiera algún comentario, pues estoy a sus órdenes. No garantizo tener todas las respuestas, pero sí, por supuesto, si hay algo más que compartir, con todo gusto estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Elena. Pero es que la computadora no sirve. Ya, ahí, maestro, gracias. Tenía un pequeño problema con el micrófono. Muchísimas gracias a usted y si me lo permite compartir algunas de las preguntas o inquietudes que tenemos aquí en el chat y si es tan amable pues de darnos la respuesta, ¿no? Nos pregunta el licenciado Gildardo Domínguez, los derechos humanos son progresivos e inalienables, entre otras características. Este es un asunto de clara misión legislativa y administrativa y me parece que el voto activo debe ser ampliamente analizado como derecho humano de los mexicanos sentenciados y ser resuelto de acuerdo a los conceptos de norma y de forma jurídica. Buscamos una democracia total y sólida. Sí, gracias, Elena. Gracias a Gildardo. Yo coincido plenamente con esa visión. Yo también soy de la idea de que una persona sentenciada se le debe reconocer este derecho. Es un tema que tiene que ver con la dignidad humana, que insisto, no alcanza ningún fin legítimo y que en todo caso, si buscamos la reinserción de una persona, bueno, creo que deberíamos de empezar por no poner este tipo de penas accesorias. Sí, sin duda, ese es uno de los grandes temas que habrá que analizar en lo futuro. Y sí, por supuesto, hay una omisión legislativa clara, ¿no? Hay iniciativas ya desde hace varios años. Yo recuerdo, no sé cuándo será la primera, pero fácil 4 o 5 años que yo vi la primera iniciativa. Jaime Cárdenas, me parece que es uno de los primeros que identifico, con esos mismos razonamientos, ¿no? Me parece que avanza muy lento la protección de este derecho y sin duda, bueno, pues habría que ver entonces, no solamente las personas que están privadas de la libertad, que están sin sentencia, ver después aquellas personas que se encuentren sentenciadas. Podríamos discutir si tiene que ver, como les decía, en otros países, el tipo de delito que cometieron, si en algún caso es válido que el Estado mexicano pierda la confianza. Esa es la visión teórica, que el Estado mexicano pierde la confianza en una persona por algún tipo de conducta criminal, pero yo soy más de la idea de que sin importar el delito por el cual se le haya condenado, pues que se le respete este derecho al voto activo. El voto pasivo tiene otras dificultades, pero también, bueno, creo que hace falta avanzar en ese sentido. Gracias, maestro. Aquí hay otra pregunta, la voy a leer textual. Dice, según Los Angeles Times, publicado en junio de 2021, las elecciones del 6 de junio fueron las más violentas de la historia reciente, con más de 230 asesinatos vinculados a la política, denominándole, por tanto, una expresión de narcopolítica presente en los 3 niveles de gobierno. Considerando los procesos largos y prolongados de justicia que implicaría esta situación para la democracia, desde prisiones preventivas, ¿habría límites para garantizar este derecho? A ver, aquí me parece, y justo ahorita estoy estudiando este tema, a mí me parece que es de lo más delicado que tenemos en este momento histórico en el país.
yo lo vería desde dos puntos distintos y aquí, digamos, en un espacio académico, déjenme lo planteo con toda libertad. Uno tiene que ver, por supuesto, con esto que nos plantea Elvira, es decir, la violencia política en México es realmente grave. Yo lo he planteado como, no yo, me parece que cualquier persona que identifique este fenómeno creciente en México vería claramente como una amenaza la violencia política, una amenaza hacia la democracia. No podemos pensar en una democracia sólida, si no podemos ejercer con libertad nuestros derechos político-electorales, y esto es claro que así es. Además, hay un dato que habla de un 74% de algunos de estos, sobre todo hablando de homicidios, que son candidatas y candidatos de oposiciones a los gobiernos locales a los que pertenecían. Digamos, habría que ver con cuidado estas estadísticas. Sin embargo, no creo que exista una interpretación distinta al que es realmente una amenaza para nuestra democracia. Pero sí hay dos temas. Primero el de la violencia en nuestros procesos, en precampañas y campañas, ha sido desbordada y tenemos que encontrar una solución. El otro tema también es la presunta incorporación del crimen organizado en algunos procesos electorales. Esto también es muy delicado, es muy grave, también tenemos que tomar medidas al respecto. Y por eso, durante mi intervención, hacía algunas reflexiones que sí no me quisiera meter porque ustedes son los que saben de esto, pero creo sí que ya con estos niveles de violencia podríamos estar pensando que el Estado mexicano pues tiene una responsabilidad internacional al no cumplir con este precepto, refería particularmente el 23.1, 23.2, ligados con el 1, con el primer artículo primero de la Convención, en cuanto a garantizarle a todas las personas a que puedan llevar a cabo o ejercer de manera libre sus derechos político-electorales. Es claro que ya no podemos pensar con estas condiciones que un aspirante a candidata, un aspirante a candidato, pues ejerza con toda libertad sus derechos y tenemos este contexto de violencia tan marcado en nuestro país. Yo sí pondría, digamos, en este año postelectoral, el análisis ahí en qué está pasando con nuestra democracia, qué debemos hacer. Todo es un tema de todo el Estado mexicano, no es un tema que está en manos de la autoridad electoral. La violencia ocurre fuera de las casillas, esto hay que verlo así, de manera que escapa de las atribuciones o la competencia del INE en particular, pero sí me parece que es evidente que tenemos que hacer algo al respecto y para eso pues la academia y estos esfuerzos que se hacen de manera permanente pues deben apuntar hacia pues algún cambio, debe haber una política pública que permita modificar esta realidad a la que lamentablemente nos estamos enfrentando. Sabemos, bueno, quizás una de las críticas, a pesar de lo eficiente y de lo valioso que puede ser el sistema interamericano de protección de derechos humanos, lo que es cierto es que es lento, ¿no? Hay un problema, quizás empezando por el financiamiento público de la Corte, que carece de recursos suficientes para llevar un trabajo más expedito. Sin embargo, pues podemos ver pasar una década para que un asunto que agote en lo local su procedimiento, que pase la comisión, después que pasara eventualmente a la Corte, de manera que yo no quisiera que estos asuntos estuviéramos discutiéndolos en la Corte dentro de 10 años. No estoy seguro de que nuestra democracia lo aguante, por eso entiendo la preocupación de Elvira en cuanto a los largos y prolongados que son estos procesos de justicia y que efectivamente yo sí considero que son una amenaza latente a nuestra democracia. Muchas gracias, maestro, por las respuestas a estas interrogantes que nos plantean en el chat. Y también, pues quisiera compartir con todas y todos ustedes el reconocimiento que como muestra de gratitud le hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos por esta charla tan interesante que el día de hoy, pues amablemente nos compartió. Le queremos agradecer nuevamente su disposición, su amabilidad y dedicarnos a este espacio para poder estar el día de hoy con todas y todos nosotros y hablar de un tema que sin duda pues es un nuevo modelo, una nueva visión de poder garantizar los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de la libertad
y que para los organismos públicos de defensores de derechos humanos, pues también será un reto en el monitoreo y el seguimiento de cómo se vayan ejecutando. Muchísimas gracias, maestros. Sabemos que el tiempo es un poquito limitado y les pediría por favor nada más a todas y todos, para quienes les sea posible, si son tan amables de activar sus cámaras para que podamos tomarnos una foto final con nuestro invitado de esta mañana. Vamos a darles unos segunditos para que se puedan prender todas las cámaras. Muchas gracias. Entonces, a la cuenta de 3, vamos a tomar la captura de pantalla. 1, 2, 3. Muchísimas gracias, maestro, y que tengan todas y todos un excelente día e inicio de semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Elena, y gracias a todas y todos por su escucha. Y nuevamente les rogaría darle un agradecimiento al licenciado Juan José Cepeda por la oportunidad de estar con ustedes. Que tengan muy buen día. Muchas gracias, maestro. Saludos. Hasta pronto.